Hola, soy Fito Álvarez y esto es un minuto sobre el Sáhara Occidental. Hoy te explico una clave fundamental. ¿Qué dijo realmente el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en 1975 sobre el Sáhara Occidental? Marruecos afirma que el Sáhara siempre le ha pertenecido, pero el máximo órgano judicial de la ONU dijo otra cosa. En su dictamen de 1975, el tribunal reconoció que podrían existir vínculos históricos, pero dejó algo clarísimo. No existía soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y añadió algo aún más importante. El pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación. Es decir, ni Marruecos tenía derecho sobre el territorio ni podía apropiárselo. Entonces, ¿qué pasó después? Que ese dictamen fue ignorado y en lugar de un referéndum llegó la ocupación. La legalidad internacional es clara. Lo que falta es voluntad política para cumplirla. Para más información puedes visitar porunsaharalibre.org.